mi reflexión enunciando dos tesis. Primera tesis, Lutero. El hombre por naturaleza no quiere que Dios sea. El hombre por naturaleza quiere ser Dios. Segunda tesis, Rumi. El corazón tiembla ante el amor, como si sintiera la amenaza de su fin. Porque allí donde despierta el amor, muere el yo, ese oscuro déspota. Estas dos tesis enmarcan la primera parte de mi reflexión, en la que presento de un modo muy general el marco histórico y teórico del protestantismo y del siglo XXI. De ahí que lo voy a hacer enunciando tesis que exigirían una fundamentación y un desarrollo, que como es obvio no puedo llevar a cabo en la conferencia. Primera tesis. El hombre por naturaleza no quiere que Dios sea. El hombre por naturaleza quiere ser Dios. Siguientes tesis que son un desarrollo de esta primera. Cuando hablo de naturaleza, hablo de la condición histórica y cultural del ser humano. Y cuando hablo de Dios, hablo del poder que todo lo determina. Así que teniendo en cuenta esto, diríamos, el hombre por naturaleza quiere ser, tener y participar del poder que todo lo determina. No creo que me equivoque si, partiendo de estas tesis acerca de la naturaleza humana, digo que la historia humana, y esto sería muy luterano, puede ser contemplada como una lucha sin cuartel por el poder que todo lo determina. Y si la historia es una lucha por el poder que todo lo determina, es una historia entonces de violencias, de opresiones, de esclavitudes, de crímenes. Desde que el hombre es hombre, el hombre mata a su hermano. Caín mata a Abel. Y si miramos nuestra historia más reciente, el siglo XX ha sido el siglo más sangriento de la historia de la humanidad. Y la sangría continúa en el siglo XXI. Por naturaleza histórica y cultural, diría Lutero, el hombre es pecador. Es decir, y yo traduzco a Lutero a nuestros días, construye mundos de violencia, de opresiones, de injusticia, de muerte. Y cuando digo esto, pues me vienen a la mente muchas imágenes, ¿no? Que seguro que todos conocéis. Imágenes de cadáveres en las playas del Mediterráneo, imágenes de refugiados en campos de concentración de emigrantes en las islas griegas, imágenes de seres humanos muriendo de hambre en África. ¿Para qué seguir, no? No creo que sea necesario añadir más imágenes. Pues bien, yo me pregunto, ¿hay algún modo de pasar de Lutero a Rumi? ¿Hay algún puente que nos permita pasar del mundo de muerte que construye un hombre que quiere ser Dios a un mundo de vida en el amor? ¿Es posible pasar del deseo de omnipotencia del ser humano que construye mundos de violencia y muerte al mundo de la fraternidad, de la libertad, de la justicia, al mundo del amor del que nos habla la cita de Rumi? Y yo mismo me respondo, sí, a través de la muerte. Pero no de la muerte del otro, sino de la muerte propia. Es la paradoja de la vida y de la muerte, que el yo del poder está dispuesto a matar al otro, y el yo del amor está dispuesto a morir por el otro. Rumi. El corazón tiembla ante el amor, como si sintiera la amenaza de su fin, porque allí donde despierta el amor, muere el yo, ese oscuro déspota. Es la paradoja de la vida, que la vida en plenitud solo se alcanza a través de la muerte del yo. Esta paradoja de la vida humana que nos presenta la cita de Rumi, creo que es llevada a su máxima expresión en la muerte de Jesús de Nazaret, que está dispuesto a morir por amor a todos los seres humanos, incluso a aquellos que le asesinan, para que todos, sin excepción, puedan vivir en plenitud, también aquellos que le matan. El hombre, por naturaleza, quiere ser Dios. Quiere tener el poder de determinarlo todo, y desde esa base solo puede construir un mundo de amigos y de enemigos. Y al enemigo ni agua. Al enemigo se le mata. Yo creo que lo ilustra de manera paradigmática la película de Amenábar,
muy reciente, ¿no? Mientras dure la guerra. A propósito, precisamente, de la muerte del pastor protestante amigo de Miguel de Unamuno, que cuando éste le dice a Franco, pero si es un buen hombre, Franco le responde, eso no importa. Lo que cuenta es ser buen español, católico y de derechas. Y si no lo eres, no tienes derecho a vivir en la España genocida que empezó a construir el dictador con la Guerra Civil Española. Esta ha sido y esta es la constante, por desgracia, del ser humano en la historia. Querer ser Dios. Construir mundos de amigos y enemigos. Y, por lo tanto, mundos de injusticia y mundos de muerte. Demos un paso más en la dirección a Rumi. Martin Luther King. La única fuerza capaz de convertir a un enemigo en amigo es el amor. La única fuerza capaz de superar esos mundos de amigos y enemigos que los hombres creamos en la historia es el amor. Tal y como nos dice Rumi, o Martin Luther King, o la vida y la muerte de Jesús de Nazaret. Yo creo que Jesús de Nazaret ha llevado hasta extremos inimaginables para la razón humana, lo que significa amar. Revelando así, decimos los cristianos, cuál es el verdadero poder que todo lo determina. El único poder capaz de crear un mundo de libertad y de justicia es el poder del amor. El único poder capaz de crear un mundo de igualdad y de solidaridad. El único poder capaz de crear comunión y unidad entre los seres humanos es el poder del amor. Y así llegamos a lo que sería la tesis final de mi introducción, en la que pretendo resumir lo expuesto hasta aquí. Tesis final, que es una definición del cristianismo. Muy aventurado yo con todas estas tesis. Luego podemos hablar. Para mí el cristianismo se podría resumir en la siguiente afirmación. Amar este mundo de muerte hasta el punto de dar la vida por él. Esta es la paradoja del Dios que anuncia Jesús de Nazaret. La de un Dios que ama tanto a la humanidad que se da totalmente a sí mismo a la humanidad para que la humanidad viva. En vez de pedir sacrificios a la humanidad, que es lo que en general piden las religiones, el cristianismo anuncia a un Dios que se sacrifica a sí mismo para que los seres humanos vivan. Porque el único poder de cambiar a un enemigo de Dios y de los hombres en amigo es el poder del amor. Yo creo que esta es la gran revolución religiosa que puso en marcha Jesús de Nazaret. Con su vida, con su muerte. Una revolución que yo pienso que aún no ha dado sus mejores frutos. Pues posiblemente sus discípulos no hayamos querido beber hasta las heces el cáliz que él vivió. Amar este mundo de muerte hasta el punto de dar la vida por él. Y es que el cristianismo no busca que el hombre sea religioso. Lo que busca es que sea humano y que construya mundos humanos. El Dios de Jesús no busca que el hombre sea religioso, es decir, que observe una serie de ritos, sacrificios, ayunos, oraciones, etc., destinados a hacer partícipe al que así actúa del poder de Dios. El Dios de Jesús es don infinito de sí mismo a todas sus criaturas. Y lo único que quiere es que los seres humanos seamos como Él. Que seamos don infinito de nosotros mismos a los demás. Hasta el punto de dar la vida por ellos. Eso es lo que hizo Jesús. Y por eso acabó en la cruz. Mostrando hasta en su muerte que todo Él era donación total de sí mismo a los demás. Pues bien, creo que lo esencial del protestantismo está en intentar recuperar esta raíz del cristianismo, que revoluciona la manera de entender las relaciones del hombre con Dios y con los demás seres humanos. Y para presentaros el protestantismo, dejadme citar a un gran teólogo protestante que ha reflexionado, yo creo que como nadie, acerca de la esencia del protestantismo. Es Paul Tillich. En su libro titulado La era protestante nos dice: la contribución más importante del protestantismo al mundo, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro, es el principio de la protesta profética contra todo poder que reclame para sí un carácter divino,
así sea iglesia o Estado, partido o líder. Por eso añade, el protestantismo es entendido como una encarnación histórica especial de un principio universalmente significativo. Este principio, en el cual se expresa una de las fases de la relación entre lo divino y lo humano, tiene vigencia en todos los periodos de la historia. Aparece en las grandes religiones de la humanidad. Fue proclamado vigorosamente por los profetas judíos. Se pone de manifiesto la imagen de Jesús como el Cristo. Fue redescubierto una y otra vez en la vida de la Iglesia e instaurado como único fundamento de las iglesias de la Reforma. Y desafiará a estas iglesias cada vez que abandonen este principio fundamental. Ya veis, no tienen las iglesias protestantes el monopolio de este principio protestante. Es más, Tillich pensaba en ese libro que estaba siendo olvidado por las iglesias protestantes. Pero vayamos a lo esencial. Tillich señala la razón principal de esta actitud profética. Nos dice, el protestantismo niega el principio de separación entre la esfera sagrada y la profana. Como para él solo Dios es sagrado en sí mismo, como ninguna iglesia, ninguna doctrina, ningún libro, ningún santo, ninguna institución, ningún rito es sagrado en sí mismo, todo hombre, todo objeto, todo libro, todo grupo será en sí mismo profano y sagrado, y será sagrado en la medida en que pueda transformarse en símbolo de la santidad de Dios. Para el cristianismo, para el protestantismo, solo el amor, con mayúsculas, es sagrado. Y todo lo que participa de ese amor, con mayúsculas, es sagrado. Creo que Rumi no se sentiría muy a disgusto con esta afirmación. Es más, creo que diría lo mismo desde su fe musulmana. Pues bien, como os decía antes, creo que el cristianismo no busca que el hombre sea religioso. Busca que sea humano, que ame y que sea amado, que sea justo, que sea libre, que sea solidario, que viva en plenitud. Y hasta aquí mi presentación del marco histórico y teórico en el que yo sitúo mi reflexión sobre el protestantismo. Ya que ahora me gustaría presentaros lo que yo entiendo debería ser la esencia y la práctica del protestantismo en el siglo XXI para que esta fe sea liberadora. He de confesaros que esta reflexión sobre la esencia y la práctica del protestantismo que voy a compartir esta tarde es una especie de resumen de dos estudios que yo realicé en el año 2017, así que los que han venido aquí de mi iglesia, pues en fin, ya les resultará conocido. Lo realicé en 2017 en la Iglesia Evangélica Española, en mi iglesia, a propósito de la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante. Yo decía a mis hermanos que hoy en día, en una situación de la Iglesia y de la sociedad tan diferentes a las que conoció Lutero en el siglo XVI, el protestantismo está llamado a ser una fe liberadora. Está llamado a continuar la renovación evangélica de la Iglesia y de la sociedad comenzada hace 500 años. Está llamado a hacer presente también en pleno siglo XXI una fe capaz de liberar a nuestra Iglesia y a nuestra sociedad de esos poderes de muerte que las asedian y que las oprimen. Y dediqué mi primer estudio a la esencia del protestantismo, que yo resumí de la siguiente manera. La esencia del protestantismo la constituye una experiencia de liberación que engendra una nueva forma de vida. La vida en el amor, con mayúsculas, hecha historia en la persona de Jesús de Nazaret. Así que desde mi punto de vista, la esencia del protestantismo se podría resumir en estos dos puntos. Una experiencia de liberación que engendra una nueva forma de vida. Primer punto, los desarrollo un poquito. Experiencia de liberación. Tradicionalmente el cristianismo habla de liberación del pecado. Ahora bien, no es fácil traducir en nuestros días el concepto de pecado. Un concepto omnipresente en la historia del cristianismo, con interpretaciones muy diversas, ¿no? Hasta el punto de su banalización hoy en día en nuestra sociedad y por lo tanto hasta el punto de que se haya vuelto inservible para anunciar a nuestra sociedad de qué nos libera Jesucristo. Dice, Jesucristo nos libera del pecado. Les decía yo a mis hermanos que quizá la experiencia personal de Lutero nos puede proporcionar un camino para entender esto, ¿no? La experiencia personal de Lutero es una experiencia que él cree universal, válida para todo ser humano, y es la liberación de una existencia alienada, incapaz de verdad, de justicia, de amor, una existencia incapaz de amar al prójimo como a sí mismo y a Dios sobre todas las cosas. Una existencia que por lo tanto es esclava de la muerte, diría, ¿no? Por el temor a la muerte hemos vivido constantemente en esclavitud.
Esclavitud de los poderes desintegradores de la existencia, diría yo hoy. Esclavitud de los poderes desintegradores de la sociedad, desintegradores de la justicia, de la libertad, de la fraternidad, ¿no? A todos esos poderes los califica la Biblia como poderes de muerte, como poderes que no son sino la manifestación del poder del pecado que produce muerte. Este, creo yo, es el sentido primigenio del pecado en la Biblia, es aquello que produce muerte. Y de manera extraordinaria, pecado en la Biblia es aquello que produjo la muerte del Hijo de Dios. Pecado en la Biblia es la injusticia de los buenos que matan al justo por excelencia. Y pecado sigue siendo hoy, en nuestro tiempo y en nuestra sociedad, aquello que produce la muerte de los hijos de Dios, es decir, de sus criaturas, ¿no? Cadáveres en el Mediterráneo, en los desiertos. Recordáis, ¿no?, que comentaba al principio. ¿Y cómo nos libera Dios de estos poderes alienantes que nos esclavizan y producen muerte? A través del perdón y del amor. La salvación es la vida de Jesús. ¿Cómo liberaba Jesús a aquellos que vivían esclavos del pecado? A través del perdón y del amor. Pues según la Biblia, el mal radical que nos aliena no es sino nuestro desesperante esfuerzo por autojustificarnos, por constituirnos a nosotros mismos en fundamento de nuestra existencia, en fundamento de nuestras relaciones, de nuestra vida, por nuestro deseo de ser Dios. Solo aquel que es liberado por el amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo, de los poderes de muerte que alienan las relaciones consigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con Dios, será capaz de amarse a sí mismo y de amar a los demás, tal y como Dios le ama, es decir, tal y como Jesús de Nazaret amó a los seres humanos. Para que este concepto de liberación fuese recordado mejor, yo me atreví a escribir una variación de la parábola del Hijo Pródigo que encontramos en el Evangelio de Lucas. Parábola en la que yo creo que Jesús resume su comprensión de Dios y de su acción liberadora en la historia. Y lo hice porque estoy convencido de que a lo largo de la historia se ha tergiversado el concepto de salvación de Dios que predicaba Jesús, ¿no? Y yo intentaba con esta variación de la parábola recuperar su sentido originario. Luego me diréis. Pues voy a leer esta variación de la parábola del Hijo Pródigo. En la conocida parábola del Hijo Pródigo, una vez que el hijo menor ha recibido la herencia de su padre, éste deja Palestina y se embarca hacia Tartesos, Cádiz, en una nave fenicia. Cuando llega a tierras ibéricas, en vez de dilapidar su fortuna, la invierte y se convierte en un rico comerciante y terrateniente. Ahora bien, hay que decir que para acumular tanto poder y riqueza, ha actuado sin ningún escrúpulo moral, sin ningún límite ni control, siendo el engaño y el abuso sus métodos más usados, incluso recurriendo al asesinato furtivo de sus adversarios si lo consideraba necesario. Se convirtió así en un verdadero hijo pródigo tirano, sin ningún respeto por la justicia y la vida de sus semejantes. Pasaron los años, y cuando estas noticias llegan a su padre, en Palestina, este envía al que en ese momento es su hijo menor, para que intente hacerle ver a su hermano emigrante la situación de muerte en vida en la que ha caído. Pero cuando llega a la península ibérica y quiere hablar con su hermano, este no solo no lo recibe, sino que cuando ve que el recién llegado se pone de parte de las víctimas que ha ido creando y que éstas empiezan a tomar conciencia de sus derechos, consigue con acusaciones falsas que lo juzguen y lo condenen a muerte. Ante el patíbulo, el hijo menor ha dejado a su verdugo una carta para su hermano, de la cual ignora su contenido. Pues bien, el verdugo hace esa entrega de esa carta. Y cuando el hermano la abre y reconoce la letra y firma de su padre, se da cuenta del enorme crimen que ha cometido. Ha asesinado a su propio hermano. Pero lo que de verdad le hace recapacitar y dar un giro radical a su vida es el contenido de la carta que tiene entre sus manos. Le dice así su padre: querido hijo, habiéndole llegado noticias del tipo de vida que llevas, sin temor de Dios ni respeto alguno por la justicia y la vida de tus semejantes, he acordado con mi hijo menor, y en todo hemos estado de acuerdo, en enviarlo a tu encuentro con la intención de hacerte recapacitar y que reconozcas el estado de muerte en vida en que te encuentras.
Y como nosotros creemos que la vida solo es posible gracias a la verdad, la justicia, la misericordia, me temo que si estás leyendo esta carta es porque en tu injusticia y tiranía has llegado al extremo de asesinar a tu propio hermano. Con gran dolor de mi corazón debo decirte que me pidió que te perdonara de su parte y que esperaba que al menos su muerte diera frutos de vida para ti. Me pidió que te comunicara que es consciente de los lazos de muerte en que has caído y que no te condena, que te perdona, que solo quiere tu bien y que espera que al menos la entrega de su vida por amor a ti te haga tomar conciencia de la tiranía de ambición, egoísmo y muerte en la que te encuentras. Tampoco yo te condeno, hijo mío. También yo te perdono y espero que mi amor y mi misericordia den fruto abundante de vida para ti y para todos los que te rodean. Espero que la muerte de tu hermano por tus pecados, porque han sido tus pecados los que le han matado, y porque él ha muerto para liberarte de tus pecados, se convierta en la resurrección de tu vida y en la resurrección de tu casa. Ante una muestra de amor tan extremo, ante una muestra de misericordia y perdón tan extraordinarios, este hombre dio un giro radical a su vida y se convirtió en un hombre nuevo, que comenzó a vivir una nueva vida, una vida que estuvo sostenida e impulsada desde entonces tan solo por el perdón, el amor, la misericordia de su hermano y de su padre. Hasta aquí la variación de la parábola del hijo pródigo. La esencia del cristianismo, amar este mundo de muerte hasta el punto de dar una vida por él. Por eso la primera característica de la esencia del protestantismo que yo presento es esto, es una experiencia de liberación. Todos somos hijos pródigos tiranos. Una experiencia de liberación que te convierte en una persona nueva y que te hace vivir de una manera nueva, con la conciencia de dignidad de ser hijo de Dios. Este es el segundo punto, ¿no? Una vida nueva. La vida de hijos de Dios. Una vida nueva, con una nueva conciencia de dignidad, y que no es otra que la de saberse hijos de Dios, saberse miembros de la familia de Dios. Esto se dice así muy bonito. Bueno, pues vale. A los asesinos de sus hijos, Dios los declara y los hace hijos suyos a través de su perdón y de su amor. Con la intención de que mis hermanos protestantes recordaran la idea central de mi estudio, les propuse un título un tanto chocante para este primer estudio, sobre la esencia del protestantismo. La Revolución Protestante, todos papas. Papas, todos Francisco o Benedicto XVI, o Juan Pablo II, Pablo VI, Juan XXIII, todos papas. Les decía que este título me lo sugirió una idea que leí en un estudio sobre las similitudes y diferencias que hay entre la Revolución Inglesa y la Revolución Francesa. Teniendo en cuenta esta idea y aplicándola a la Reforma Protestante, yo decía que la Revolución Protestante tiene un parecido con la Revolución Inglesa, que declaró nobles a todos los súbditos, a diferencia de la Revolución Francesa, que eliminó la nobleza, la guillotinó. Como veis, en una situación de desigualdad, una revolución puede llevarse a cabo bien igualando por arriba, declarando nobles a todos los súbditos, o igualando por abajo, eliminando la nobleza y quedando todos en la condición de súbditos. Yo creo que lo extraordinario de la Revolución Protestante es que en una situación de extrema desigualdad, como era la que había en la Iglesia y la sociedad feudal del siglo XVI, Lutero superó esa desigualdad, atribuyéndoles a todos los cristianos la dignidad de papas. De ahí el título de mi estudio, ¿no? La Revolución Protestante, todos papas. Y no es que yo me lo inventara, me explico. Una de las ideas centrales de la Reforma Protestante es el sacerdocio universal de todos los cristianos. Pues bien, en el escrito de Lutero titulado A la nobleza cristiana de la nación alemana, acerca de la reforma de la condición cristiana, él dice esto. Nos presenta Lutero las reformas que hay que llevar a cabo para que la condición cristiana, tanto del creyente como de la Iglesia,
se remueve según el Evangelio de Jesucristo. Y Lutero habla en este escrito de 3 murallas, detrás de las cuales la Iglesia de Roma se protege, impidiendo que se lleven a cabo las reformas. Es por ello que Lutero pretende derribar esas 3 murallas, exhortando a la nobleza alemana, ya que la Iglesia de Roma no quiere, a iniciar y llevar adelante esas reformas. Las 3 murallas con las que se protege la Iglesia de Roma son superioridad del poder eclesiástico, y por lo tanto el poder eclesiástico tiene el monopolio de la interpretación de la Escritura, y por lo tanto el poder de Roma está por encima del concilio. Primera muralla, ¿cómo la derriba Lutero? Diciendo que en la Iglesia no hay dignidades diferentes, que todos los cristianos tienen la misma dignidad, que desde el Papa hasta el último de los miembros de la Iglesia, pasando por obispos, curas, monjes, todos tienen la misma consagración, todos tienen el mismo rango sagrado. Y cita 1 de Pedro 2:9, todos son linaje escogido, sacerdocio real, nación consagrada. Y ahora leo literalmente a Lutero, en este texto. Todos los cristianos pertenecen en verdad al mismo orden y no hay entre ellos ninguna diferencia, excepto la del cargo. Claro. Esto resulta del hecho de que tenemos un solo bautismo, un solo evangelio, una sola fe y somos cristianos iguales. Pues el bautismo, el evangelio y la fe son los únicos medios que convierten a los hombres en eclesiásticos y cristianos. Y añade, por ello todos nosotros somos ordenados sacerdotes por el bautismo. Daos cuenta, el sacramento del orden que estructura la Iglesia Católica Romana, incluso hoy, dice Lutero, no es aceptable, porque establece diferencias entre los creyentes. Por lo tanto, la diferencia entre sacerdotes y laicos debe ser eliminada. La Iglesia de Jesucristo debe reconocer que no hay en ella jerarquías sagradas, ni diferentes órdenes de santidad. Por eso es que continúa diciendo Lutero, ¿no?, en este párrafo, en el que yo me apoyo para dar este título chocante a mi estudio, ¿no?, todos los papas. Dice Lutero, pues bien, quien ha salido del bautismo puede gloriarse de estar consagrado, sacerdote, obispo y papa, aunque no corresponda a cualquiera desempeñar tal cargo. Pero ya que todos somos igualmente sacerdotes, nadie debe darse importancia y atreverse a desempeñar tal cargo sin nuestro consentimiento y nuestra elección. Pues todos tenemos igual poder. Y lo que es común, nadie puede tomarlo para sí mismo sin la voluntad y el mandato de la comunidad. Fijaos lo que dice Lutero en el siglo XVI. Nos dice Lutero que dentro de la Iglesia de Jesucristo solo hay un orden sagrado, al cual es introducido todo creyente por el bautismo. Por lo tanto, todos los creyentes pueden gloriarse de salir del bautismo consagrados, sacerdotes, obispos y papas. Yo creo que la Revolución Protestante siembra las semillas que hacen saltar por los aires la estructura jerárquica de la Iglesia y de la sociedad del siglo XVI. Pues quien tiene el derecho de elegir a los cargos de gobierno de su Iglesia, ¿cómo no va a tenerlo de elegir a los cargos de gobierno de su sociedad? Y es que ni unos ni otros lo son por derecho divino, que era lo que se pensaba en aquellos tiempos. Y en esto se basan muchos historiadores para decir que en el origen de las democracias modernas está la Reforma Protestante. Es obvio que este no es el tema de una reflexión, ¿no?, esta tarde, que es la esencia del protestantismo y algo. Y vuelvo subrayando la tremenda importancia que tiene el hecho de que las iglesias protestantes hayan desclericalizado sus iglesias ya desde el siglo XVI. Lo que dice Lutero no es simbólico, es real. En las iglesias protestantes no hay diferencias religiosas entre sus miembros. Es decir, se elimina la diferencia entre religiosos y laicos. Todos somos religiosos. Tan religioso es el obrero en su trabajo como el monje en su monasterio. Tan religioso es el sacerdote en su parroquia como el médico o el fontanero en su puesto de trabajo. Recordáis lo que decía Paul Pills, ¿no?, sobre el protestantismo, que recupera la raíz del cristianismo, que dice que todo en esta vida es sagrado y profano al mismo tiempo, y que a través de su participación en la santidad del amor de Dios se convierte en sagrado. Esto se realiza de manera radical en las iglesias protestantes del siglo XVI, ¿no?, que eliminan la diferencia entre religiosos y laicos, no suprimiendo la nobleza religiosa de la Iglesia Católica, sino elevando la dignidad de sacerdotes, obispos y papas a todos los laicos de sus iglesias. Y es que, tal y como os decía antes, lo que nos permite denominar a todo miembro de la Iglesia sacerdote, obispo y papa, no es ni más ni menos que una experiencia de liberación tal
que transforma a un hombre sin dignidad en un hombre con dignidad, en un hijo de Dios. Todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo nos sabemos sacerdotes, obispos y papas, porque nos reconocemos hijos de Dios. Todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo nos sabemos sacerdotes, obispos y papas, por la gracia de Dios, es decir, porque el amor de Dios, manifestado en su Hijo Jesucristo, ha hecho de nosotros personas nuevas que viven un tipo nuevo de vida, la vida de un hijo de Dios. La dignidad de todos los creyentes es la dignidad de un hijo de Dios. Y todo esto gracias a una experiencia de liberación que está en el centro de la fe cristiana y cuyo redescubrimiento supuso el inicio de la Reforma protestante. Una conciencia de dignidad que, como vengo diciendo, no es otra que la de saberse hijo de Dios. Y es que no es lo mismo ir por la vida como papa que como marido. No es lo mismo ir por la vida como ciudadano que como emigrante. No es lo mismo ir por la vida con derechos reconocidos y protegidos socialmente que sin derechos, sin que nadie te reconozca ni te proteja. Y Lutero, porque reconoce en todo creyente a un hijo de Dios y en todo miembro de la Iglesia a un sacerdote, obispo y papa, les da a todos una conciencia de dignidad tal que les hace ir por la vida sabiéndose responsables de sí mismos y responsables de su vida eclesial y de su vida social. Yo pienso que esto es un rasgo determinante de la fe protestante, un rasgo que ha pasado a formar parte del ADN de la fe cristiana de cualquier protestante. Por eso Lutero derriba las siguientes murallas. Dice que no es el poder eclesiástico de los obispos ni de los papas el dueño de la Escritura. Nadie le tiene que decir a un creyente cómo tiene que creer y cómo tiene que vivir. Cada creyente tiene la responsabilidad de establecer una relación directa con su Padre y buscar su voluntad y obedecerle. ¿Cómo? A través de la escucha fiel de su palabra. Por eso, la importancia de tener a disposición del creyente protestante la Biblia a su alcance. Y todo esto en un contexto de fraternidad, si eso no hay que negarlo, ¿no? Que podría ser el énfasis de la Iglesia Católica. Y finalmente termina Lutero derribando la tercera muralla, ya que ha puesto la Biblia en la mano del creyente, diciendo que no hay nada por encima del concilio, que la Iglesia, como comunidad, es la que determina cómo se debe vivir y cómo se debe creer. La esencia del protestantismo. Me parece que tengo que ir acá. Y es que yo, para la segunda parte, y ya con esto acabo, yo la titulé, si la primera era la Revolución Protestante, todos papas, la segunda parte era la práctica del protestantismo y le titulé la Revolución Protestante, todos siervos. Y también me apoyaba en un breve escrito de Lutero, que él titula La libertad cristiana, son apenas 10 páginas, que os recomiendo que leáis, ¿no? Que empieza así este escrito, la libertad cristiana. Para que conozcamos a fondo lo que es un cristiano y la forma en que tiene que actuar en relación con la libertad que Cristo le ha conquistado y donado, y de la que tanto habla el apóstol Pablo, comenzaré por establecer estas dos afirmaciones. Y empieza con dos expresiones, ¿no? Como yo hoy. El cristiano es libre, señor de todo y no sometido a nadie. Es un papa. El cristiano, no lo dice Lutero, de hecho, es un paréntesis. Primera afirmación. El cristiano es libre, señor de todo y no sometido a nadie. El cristiano es siervo, al servicio de todo y a todos sometido. Estas dos afirmaciones son claramente paulinas. Sigo leyendo al principio del libro de Lutero. Dice el apóstol en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios: soy libre en todo y de todos me he hecho esclavo. Y en Romanos 13: no tengáis deudas con nadie a no ser la del amor mutuo. Ahora bien, el amor es siervo de aquel a quien ama y a él se haya sometido. Así comienza Lutero este breve escrito. Extraordinario. Este escrito está dividido en dos partes. En la primera se nos dice que el cristiano es libre y señor de todo por la fe. Y en la segunda que el cristiano es siervo y al servicio de todos por amor. La fe hace de nosotros los cristianos personas libres, con dignidad, con la dignidad de un hijo de Dios. Todo cristiano tiene la dignidad de un papa, decía yo.
Pues bien, en esta segunda parte hemos de afirmar con la misma radicalidad de que somos papas, que el amor hace de nosotros los cristianos siervos, personas al servicio de la vida de todos los seres humanos y de manera especial de los más desfavorecidos y necesitados. Y es que el amor envuelve la vida entera del cristiano y está en la raíz, en el fundamento y en la meta de su existir. No hay contradicción entre ser libre y esclavo de los demás, entre ser papa y ser siervo de tus hermanos. Al contrario, al ofrecernos este camino de libertad, el Evangelio pone ante nosotros el verdadero camino de realización humana, de vida plena, de felicidad. Yo creo que en esta apretada síntesis, papas y siervos, encontramos muy bien reflejadas tanto la esencia como la práctica del protestantismo. Un protestantismo que, si vive desde estos principios, será evidentemente una fe liberadora también en el siglo XXI. Bueno, yo comentaba que esta fe liberadora, yo califico de protestante, pero que se puede universalizar fácilmente, no es más que un modo concreto y especial de encarnar la fe cristiana. Es evidente que lo que yo he ido diciendo hasta aquí, que la práctica del cristiano es una práctica de amor y de servicio a los demás, es algo que todas las confesiones comparten y que es el núcleo de toda auténtica religión o espiritualidad. Ahora bien, ¿cuáles serían los acentos propios del protestantismo? Yo creo que la práctica protestante tiene una sensibilidad especial para valorar todo aquello que fortalece y hace crecer la esencia del protestantismo. Es una práctica que está ligada a esa esencia. Es una práctica al servicio de una verdad. El amor incondicional de Dios al ser humano. Y por lo tanto de la búsqueda de esa voluntad de vida de Dios para todos los seres humanos. Si hay algo realmente decisivo para la Iglesia de Jesucristo, si hay algo que es imprescindible discernir, también en pleno siglo XXI, es cómo la voluntad de vida de Dios para toda su creación se hace real y liberadora en nuestro mundo aquí y ahora. Y para ello nada mejor que hacerlo con la Biblia en una mano y con el periódico en la otra, que diría el gran teólogo protestante Karl Barth. Fidelidad a la palabra, fidelidad a la realidad. Y ya que la fidelidad a la realidad nos viene mediada por las ciencias actuales, el protestantismo no va nunca en contra de lo que digan las ciencias actuales. Porque lo que las ciencias investigan es la realidad creada por Dios. Así que eso es algo que el protestantismo reconoce sin ningún género de dudas. Con muchas dificultades, porque gracias, en fin, perdón. Como cristianos nos corresponde hacer ver a nuestro mundo, que es lo propio nuestro, que la palabra de Dios también hoy en día es fuerza liberadora y salvadora. Hoy en día habría que predicar a las iglesias protestantes que no se puede negar lo que dice la ciencia, ¿no? Pero claro, lo propio que es, tenemos una palabra de vida que compartir. Lo central en la práctica del protestantismo gira en primer lugar en torno a eso. El estudio de la Biblia, el amor a la palabra. Porque a través de ese estudio, la palabra de Dios nos alcanza. Y por lo tanto, el estudio de la Biblia para transformar nuestras vidas y la vida de nuestras iglesias y de nuestra sociedad. Hay quien cree que la ciencia puede cambiar la situación en que vive el mundo actual. Hay quien cree que la cultura y la educación puede cambiar esta situación. Y como vengo diciendo, también los protestantes creemos que la ciencia, la educación y la cultura contribuyen enormemente a hacerlo. No somos enemigos de la ciencia, ni de la cultura, ni de la educación, todo lo contrario. Pero también creemos que sin un desarrollo moral y espiritual del ser humano, la ciencia, la educación y la cultura seguirán llevándonos hacia el abismo. Así que ser protestante en el siglo XXI no es creer cosas raras. Es creer que este mundo va hacia el abismo y creer que las creencias de los seres humanos tienen un papel determinante en el rumbo que sigue la humanidad. Y es aquí entonces cuando los protestantes, los cristianos, todos deberíamos añadir nuestra propia creencia, no antes. Es aquí cuando decimos que creemos que es necesario un desarrollo moral y espiritual de la humanidad si queremos que ésta no termine en el abismo. Y es entonces cuando ofrecemos esa palabra de vida que nosotros oímos en el Evangelio
Y es entonces cuando ofrecemos la buena noticia de Jesucristo como camino de liberación y vida. Estamos convencidos, creemos firmemente que con personas como Jesús de Nazaret, este mundo tiene solución. Ya os decía, ¿no? Algunos piensan que el Evangelio es muy difícil de anunciar en nuestro mundo actual. Desengañado después de 2000 años de cristianismo, donde se ha presentado un Evangelio que yo creo que tiene poco que ver con lo que yo estoy diciendo en esta tarde. Y el Evangelio es algo tremendamente fácil, sencillo de definir, pero tremendamente difícil de practicar. Y por ahí reside la dificultad de nuestro anuncio hoy en día de las iglesias, en general, cristianas, hoy y siempre. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el cristianismo? Algunos dirían, ¿a qué estudiar mucha teología para responder? Nada de eso. Me ratifico en lo que dije al principio. El cristianismo, el Evangelio es sencillamente esto. Amar este mundo de muerte hasta el punto de dar la vida por él. Así es el Dios en el que Jesús de Nazaret creía. Así vivió y murió Jesús de Nazaret. Y está claro que con personas como Jesús de Nazaret, este mundo tiene solución. Pero no perdamos de vista lo que vengo diciendo, ¿no? Todo esto lo digo porque en el Evangelio, en la Biblia, el cristiano protestante encuentra esa inspiración para vivir como Jesús vivió. Estar atentos a la palabra de Dios para proteger, afianzar, desarrollar la esencia del protestantismo. Ese amor de Dios que nos hace papas y siervos. El amor de Dios que nos hace amar este mundo y estar dispuestos a dar la vida por él. De ahí que, por ejemplo, el culto, que sería otra característica, es un culto que gira en torno a la palabra. El culto es un culto de escucha de la palabra. Estar atentos a la palabra de Dios es estar atentos a una palabra que viene de mucho más allá de nosotros mismos, de mucho más allá de nuestra sabiduría, porque viene del centro de nosotros mismos, de lo más profundo y verdadero de toda la humanidad. Así que no lo entiendo yo esto de manera individualista, ¿no? Del centro de cada uno de nosotros, del centro de todos juntos, del centro del conjunto de toda la humanidad, porque, dice Hechos 17, ¿no? En Dios vivimos, existimos y somos. Una palabra de Dios es una palabra verdadera, que viene de lo más profundo y que pone de manifiesto la verdad del hombre que libera y que crea mundos justos, ¿no? Y libres. Por eso el culto protestante gira en torno a la escucha de la palabra y no tanto en torno al rito de la Eucaristía, que sería lo que sucede más en la Iglesia Católica Romana. Escucha de la palabra, es decir, discernimiento, acogida, obediencia de la palabra de Dios. De ahí que la Iglesia sea entendida como una Iglesia que es obra de la palabra. Una Iglesia de la palabra, una Iglesia que es obra de la palabra. Somos obra de la palabra y testigos de la palabra. Esta es la visión protestante de la Iglesia, ¿no? Karl Barth lo dice de una manera muy bella e impactante para mí, ¿no? La Iglesia es la comunidad viviente del Cristo viviente. Comunidad dinámica de seres humanos que Dios hace vivir de su gracia y guía, por medio de su palabra y de su espíritu, de cara a su reino de vida para todos los seres humanos. Frente al mundo, la Iglesia es la comunidad viviente y visible que escucha la palabra divina y responde a la misma, proponiéndola al mundo con el consiguiente e inevitable escándalo. Este modo de poner los acentos en la conversión de la Iglesia tiene muchas consecuencias, ¿no? Consecuencias prácticas que incluso muchas veces, pues a veces nosotros mismos ignoramos. Último punto. Una vida de responsabilidad, con la palabra hecha amor. Y creo que esta característica está muy bien tratada por Lutero en su escrito, ¿no? De la libertad cristiana, donde él analiza, como decía antes, las obras del cristiano en el marco de su vida de fe. Y lo primero que nos dice es que las obras del cristiano nunca pueden ser vistas en el contexto de nuestra relación con Dios, sino que su contexto específico es la de nuestra existencia en el mundo, el de nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Nuestras obras no tienen como fin ganarnos nuestra dignidad, nuestro reconocimiento, nuestra justificación, no. Ante Dios siempre seremos mendigos, necesitados de amor incondicional. El que quiere justificar su vida gracias a sus obras, a sus méritos, a sus capacidades, a su riqueza, a su poder, termina hundiéndose en una espiral de insatisfacción. Por ese camino nunca tendrá suficiente, nunca se justificará. Pero el que se sabe liberado por el amor de Dios, dejará de lado todo intento de autojustificación
y aceptará que el valor y la dignidad del ser humano no depende de sus obras, sino que es algo previo. Es algo previo que recibe. Y así, en esa aceptación incondicional del amor de Dios, encontrará la libertad de amar y ser amado. Y será capaz de ver así el valor absoluto de todo ser humano, que nunca puede ser tratado como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Bueno, termino con esto, ¿no? Esta es la comprensión, diría yo, protestante de la vida que nos lleva a entender la libertad no como independencia del otro, sino como liberación mutua a través de la entrega mutua. El cristiano no es libre contra el otro o sin el otro, sino por el otro y con el otro. Y la libertad triunfa allí donde triunfa la comunión y el amor. La libertad triunfa donde todos somos capaces de reconocernos al mismo tiempo papas y siervos. El reino de vida de Dios se presenta en la historia allí donde hay seres humanos capaces de vivir con la dignidad de un papa y de entregar su vida a los demás como un siervo, tal y como hizo Jesús de Nazaret. Y yo concluía mi estudio y concluyo esta tarde ahora sí, diciendo, hermanos y hermanas, que nuestra fe cristiana hoy, en pleno siglo XXI, nos ayude a vivir la liberación y la salvación de Dios, transformando evangélicamente nuestras vidas, la vida de nuestras iglesias y la vida de nuestra sociedad. Que así sea. Gracias por vuestra atención.